Hola, hola, bienvenidos a la clase de hoy. Les voy a explicar la guía 1, fase 1, semana 2, lenguaje, octavo grado. Ten mucha atención. El tema, recepción de textos literarios, la novela histórica y la novela gótica. La novela histórica, donde el autor pues, nos narra hechos históricos mezclados con ficticios, donde los personajes pueden ser diferentes personas que vivieron una historia y que queda plasmada en una novela, pero ya no solo lo real, sino que se le han incorporado partes ficticias, imaginación del escritor. Existen dos tipos de novelas históricas. Tenemos la bibliográfica. Es la historia de la vida de una persona, donde el escritor elige, ¿verdad?, al personaje principal y el escritor narra esa historia, pero como les decía, incorporándole ficción. Pueden ser una persona que haya vivido una historia muy relevante y que es digna pues de ser escrita y ser cambiada pues a un texto literario. Pueden ser expresidentes, reyes, que han tenido una historia muy interesante y que queremos pues hacerlo en texto literario. Como un ejemplo de este tipo de novelas históricas, pues tenemos una obra, una novela, su nombre, La Última Guinda. Es una historia de una jovencita, su nombre, Zenaida. Es una mujer joven que desde muy niña sus padres la trataron muy bien. Entonces ella creció pensando que era una persona muy importante porque aunque vivió en una quebrada, su vida no fue igual a todos, fue diferente por el trato que sus papás le dieron. Ella no anduvo toda sucia ni descalza, sino que sus padres pues la llevaron a la escuela y se graduó, ¿verdad?, de 9º grado, bachillerato, y llegó a la Universidad Nacional del Salvador. Y fue en la época de la guerra aquí en El Salvador. Entonces, su sueño era ser una doctora, muy importante, y tener su propia clínica, pero por los problemas de la Universidad Nacional en esa época de la guerra, sus sueños fueron truncados porque no pudo ella llegar a ser doctora porque la guerra estaba en su mayor momento. Entonces, conoce a su novio, ¿verdad? Sabino era el novio, que igual, ¿verdad? Tenía problemas para estudiar en la universidad. Y pues un día la mamá de Zenaida, al ver tanto problema y el peligro de la guerra, deciden irse a los Estados Unidos. No iban en avión, sino que iban en
de escondidas. Entonces, pero cuando iban, muchos, era un grupo de personas que iban hacia Estados Unidos, cuando iban caminando por el desierto, los hombres a los que le llaman coyotes los abandonaron, los dejaron solos. Entonces, no sabían cómo llegar a Estados Unidos y se perdieron. Ya no sabían nada, dónde estaban el lugar y ahí fueron muriendo y muriendo y muriendo. Mamá de Zenaida igual murió. Entonces, pero Zenaida quedó sola en el desierto. Entonces, luego llegó la policía de fronteriza y la encontraron. Estaba a punto de morir. No había agua. Entonces, se la llevaron a un hospital en la frontera y después la pasaron a los Estados Unidos. Pero ella sentía que allá en Estados Unidos no era su lugar y decide regresar a El Salvador con la idea pues de encontrarse otra vez con su novio, el amor de su vida, Sabino. No sé, cuando ella regresa otra vez a El Salvador, ¿verdad? Ella decide que va a luchar por su país y se integra a la guerrilla del Salvador para luchar y enfrentarse, ¿verdad? Por unos ideales que no entendía, pero buscando al amor de su vida, su novio, pero no se encuentran. Después, cuando ellos se comunican, ¿verdad? Zaida guardaba una carta que su novio le había dado. La leía, aunque le dijo que cuando la leyera, que la rompiera y que la tirara, pero no, ella la guardó. Y pues un día pues se iban a encontrar allá en el cerro de Guazapa. Ella iba feliz porque otra vez iba a juntarse con su novio, pero cuando llegaron al volcán, al cerro, ahí se dio un enfrentamiento y todos murieron. Zaida fue la última en morir, pero cuando una bala atravesó su pecho, ella pensó y dijo, Dios mío, perdóname, me arrepiento. Y del novio Sabino nunca se supo dónde quedó o murió, no sabemos. ¿Ah? Esta historia es una novela bibliográfica porque no se explica, no narra la historia de Zenaida, quien fue la que vivió esa historia en la época de la guerra. También tenemos la novela autobiográfica, o sea que escribo la vida de misma, ¿verdad? En esta novela, pues, se explica, ¿verdad? La vida del autor, de su misma vida. Él narra su historia. Igual, ¿verdad? Mezclando o aplicando también partes ficticias y partes reales. También tenemos la novela gótica. En esa novela, pues, su objetivo es dar temor, preocupar al lector de la novela o si la ves en película igual. Un ejemplo de la novela gótica es Drácula. Ahí en la guía pues te dejo el link para que puedas ver la película de Drácula. En la novela gótica se usan diferentes recursos de terror
como por ejemplo fantasmas, eh, eh, para preocupar y asustar a la persona que la lee. Y los lugares que se usan son, por ejemplo, mansiones abandonadas, pasadizos oscuros, bosques de miedo, mazmorras, granjas abandonadas y calles oscuras, casas vacías, criptas o aparición de cadáveres o muertos vivientes para que la novela sea más emocionante, porque como te decía, su objetivo es que el lector tenga temor, nerviosismo. Un ejemplo, como te decía, es Drácula. Espero que hayas aprendido y decirte que si te gustan ver las películas o las novelas góticas o de terror, pues ten mucho cuidado y bye bye.